Al aire, hoy nos parece natural, sexto programa, y el invitado especial de hoy acá en el piso, Horacio Jaunarena, que ya está subiendo por el ascensor, acaban de tocar el timbre. Un invitado que recordemos fue ministro de 3 expresidentes de esta etapa de la democracia, ¿no? Funcionario de Raúl Alfonsín desde el primer día, no Exacto. como ministro, pero sí en el ámbito del Ministerio de Defensa. Luego la responsabilidad de asumir el ministerio y bueno, le tocó nada más ni nada menos que la sonada de Semana Santa que recién vos hacías referencia. Bueno, nada, un hombre que necesariamente tenía que tener mucho diálogo con esas Fuerzas Armadas, claro, que habían arrancado autoritarias y había que también democratizar, ¿no? Un ministro que se fue quizás haciendo a medida que avanzaba el tiempo, porque él asume como viceministro de 2 ministros que fallecen en el cargo. Sí, 2 hombres muy importantes para Raúl, sí, en el entorno del presidente de la República, que son... Ahí está llegando nuestro invitado. Hola, Horacio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Toma asiento, sí. Un lujo tenerte, Horacio. Muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno, un lujo venir. Sí. Un placer para nosotros, aparte. Bueno. Sos un amigo de la casa del Instituto Levenson. Mira, hice tantas presentaciones del libro en Levenson. Exactamente. Del libro que... Era fantástico. Había 2 o 3 que me invitaban. Entonces, Horacio, mire, mañana tenemos un programa en Quitilipi. Tiene que levantarse a las 4 de la mañana y se baja en tal. Y ahí lo llevamos en Sulquia. Era así. Era así. Ahora se ganó Era así. Exacto. Pero siempre ahí... Sí, con el frío de la Patagonia y el calor de Santiago del Estero. O sea, tremendo. Pero aparte, qué libro importante, ¿no? La casa está en orden. Exactamente. Sí, creo que vale la pena tenerlo, porque de golpe la Argentina tiene una historia falsificada también, que ha hecho el kirchnerismo. Entonces, todo lo que sea un aporte para cortar la verdad es interesante, ¿no es cierto? Sí, claro. Así que... Decíamos eso mientras te esperábamos, algo de eso, pero creo que Gaby lo vas a presentar a nuestro invitado. Bueno, creo que lo estuvimos charlando anteriormente, Horacio Jaunarena, ministro de Defensa del gobierno de Alfonsín desde el 86 al 89, ministro de Defensa nuevamente, entre otros cargos que ha ocupado, diputado nacional, secretario de gobierno del gobierno de Fernando de la Rúa, nuevamente ministro de Defensa del gobierno de la Rúa en el final, y continuaste siendo ministro de Defensa en el gobierno de Duhalde. Sí, de una etapa de la que hablamos. De la que hablamos. Ese gobierno de transición, claro, parlamentaria, ¿no? Luego de la crisis del 2001. Y yo quiero empezar por hacerte una primera pregunta, Horacio, que por ahí nos retrotrae más a los inicios de estos 40 años, ¿no? Allá en los primeros años del gobierno de Raúl, cuando las Fuerzas Armadas eran Fuerzas Armadas que, si bien habían aceptado la salida política, las elecciones, bueno, todavía peleaban por reivindicar lo que ellos decían había sido una guerra contra un enemigo y que, bueno, que las violaciones a los derechos humanos no habían sido tales, etcétera, etcétera. Y yo me imagino que quienes estaban en el gobierno tenían que pensar de qué manera lograban, además de alcanzar verdad, justicia, trabajar el tema de la memoria, lograban pensar un horizonte en el cual las Fuerzas Armadas volvieran a ser instituciones de la democracia, instituciones de la República, ¿no? Sin duda, era un desafío importante y había que asumir todo el tema del pasado, ¿no es cierto? Porque aparte de tener la historia inmediata anterior al golpe que derrocó al gobierno peronista, tenemos que entender también que había unas Fuerzas Armadas propensas a avanzar sobre la democracia, y la hicieron muchas veces, y había una sociedad que estaba bastante indiferente con respecto a la suerte de las instituciones. No se olviden ustedes que, por ejemplo, uno de los gobiernos más valiosos que tuvimos nosotros, que fue el gobierno de Ilia, fue derrocado
por una conjunción de Fuerzas Armadas propensas al golpe y un grupo de civiles que propiciaron claramente el golpe. Y si analizamos la jura de Onganía, vamos a encontrar ahí a sindicalistas, a periodistas, a políticos. Es decir, que había Fuerzas Armadas propensas a avanzar contra las instituciones y una sociedad civil que muchas veces estaba indiferente con respecto a lo que pasaba y iba a comprar fideos y escuchar la radio a ver cómo venía. Claro. Esto lo dice mucho Robert Potash, que es un historiador y un americano que estudia mucho el militarismo en la Argentina y habla de esta rara sociedad que tenía estas características. Bueno, eso es lo que teníamos que enfrentar. Y no estábamos tan... por supuesto que estuvimos acompañados porque Alfonsín lo votó la mayoría, pero teníamos al peronismo que estaba impulsando la autoamnistía y que negociaba también con los militares. Claro. Esto es el famoso pacto militar sindical. Denunciado por Alfonsín. Exactamente. Claro. O sea que teníamos ahí una mezcla de cosas y una Fuerzas Armadas que reivindicaban sin beneficio de inventario todo lo que había sido la brutal represión que tuvimos en la Argentina, ¿no es cierto? Así que teníamos todo eso y además teníamos del otro lado, porque nosotros cuando los dos primeros decretos del gobierno de Alfonsín fue el procesamiento de las juntas militares y el procesamiento de los dirigentes montoneros. Exacto. Y del ERP. Fueron los dos decretos. 157 y 158. Exactamente. Exacto. Y cuando tuvimos Semana Santa, teníamos enfrente a un grupo de militares sublevados y montoneros apoyando. Claro. Porque si lograban la amnistía a los militares, también salían los montoneros que estaban presos. Así que era una cosa muy distinta, muy mezclada. Y me acuerdo que con Borrás, que fue el primer ministro de Defensa, nosotros teníamos, él decía siempre, así como cuando le preguntamos a los militares sobre todo, ¿de quién son las Malvinas? Y contestan a las Malvinas son argentinas, tienen que contestar automáticamente defender la Constitución cuando nos preguntamos lo que hay que defender. Así que era un poco el objetivo. Y Horacio, vos recién decías algo que era muy importante, ¿no? Había que no solamente democratizar a las Fuerzas Armadas, sino aparte de la sociedad que en años anteriores había hecho oídos sordos ante los golpes de Estado. ¿Cómo se lo planteaban eso al interior del gobierno? Porque en el 87, cuando llega el 87, ya había en la sociedad un consenso democrático que se vio en Semana Santa, pero había que llegar a ese proceso. Sí, yo creo que tiene que ver mucho la docencia de Alfonsín. Claro. Porque ¿cuál es el quiebre? ¿Cuándo se concreta y se materializa el quiebre? Recién hablábamos de la presencia civil en los golpes militares cuando destituyó a Ilia, por ejemplo. Pero ¿cuándo se nota que en la Argentina hay un quiebre? En Semana Santa. Porque en Semana Santa la gente, en vez de ir a comprar fideos y ver qué pasa por la radio, iba a las plazas de la República. Es decir, se estaba formando la cultura democrática, que eso me parece es el éxito de... Y no se imaginan ustedes lo que significaba. Bueno, yo estaba conduciendo el Ministerio de Defensa, lo que significaba presentarse frente a unos sublevados con todas las plazas de la República colmadas. Claro. Que distinto hubiera sido si hubiéramos tenido algunos periodistas alimentando el golpe y la sociedad que no le importaba nada de lo que pasaba. Claro. Ahí yo creo que el quiebre se produce, es decir, se exterioriza en Semana Santa, pero fue el producto de la docencia que desde el gobierno se hacía en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Claro. Porque en las escuelas
enseñaba democracia, o sea, claro, repetía democracia, y en todos los lugares en donde estaba la posibilidad de transmitirlo, existía. Así que yo creo que la sociedad toma conciencia del quiebre en Semana Santa. Y eso hace que los que se habían levantado no llegaran a la idea de un golpe. Claro. ¿Había intenciones de golpe? ¿Era una reivindicación cuasi gremial? Bueno, Rico, yo tuve bastante duros enfrentamientos con Rico el sábado, sobre todo, anterior al domingo de Semana Santa. Y Rico decía, bueno, solución política para el problema de la... Y pedía 5 cosas. Sí. Pedía la solución política, pedía un presupuesto de 25% más de presupuesto para los militares, pedía que cese la campaña de las radios contra los militares, pedía que se mantuvieran a todos los que se habían sublevado en sus lugares, y pedían la elección de que ellos eligieran el jefe del ejército. Claro. Rico, ¿usted qué quiere que le entregue el gobierno? Claro, ridículo. Y ahí, bueno, esos fueron a los 5 le dije que no, por supuesto. Pero teníamos un problema serio, muy serio, que trascendía el tema de la represión. Nosotros teníamos el sábado a la noche y el domingo miles de jóvenes y de ciudadanos a 300 metros de donde estaba el cuartel sublevado, y con gente que quería entrar. Claro. Eran miles. Decididos. Y acá, civiles, sí, claro, que querían defender la democracia y querían entrar. Y acá teníamos un grupo de 30 oficiales armados hasta los dientes, que si estos entraban, esto terminaba en una masacre. Claro. Entonces, el tema que teníamos nosotros era pararlos y rendirlos antes de que se produciera esta masacre. Que de alguna manera yo creo que Alfonsín tenía en su cabeza lo que había pasado en la Patagonia con la Patagonia rebelde. Claro. Sí. Entonces teníamos esa obsesión. Y a mí me parece clave esto que decís, porque en la famosa frase y título de tu libro, La casa está en orden, en realidad la frase completa es: la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Claro. Esa era la obsesión de Alfonsín. Exactamente. Cuando a mí me dice Alfonsín, porque Alfonsín decide que yo vaya a hablar a Rico y a intimarlo, me dice: andá, rendilos y que no haya sangre. Y esas eran las 2 consignas que teníamos. Tamaña Poco. responsabilidad, ¿no? Bueno, lo que pasó fue que después de los 5 no que le dije a Rico, después de 2 horas y pico. ¿Ustedes 2 solos? Estábamos, sí. Sí. Un rato solo, y después vino un ayudante. Y yo había ido solamente con mi ayudante, que estaba afuera. Después de unas durísimas discusiones, le digo: mire, Rico, yo no le puedo garantizar que pueda mantener a la gente afuera. Claro. Así que usted resuélvelo, pero yo no le puedo garantizar cuánto tiempo puede aguantar la gente afuera. Así que usted resuelva. Y él ahí se dio cuenta que la cosa no andaba y me dice: bueno, no, déjeme ver cómo hago para tranquilizarlo, claro. Para tranquilizarlo, porque los oficiales que están conmigo están con pastillas para no dormir y excitados, claro, y tengo que serenarlos. Entonces Rico se va al cuartel y me dice: yo le entrego el cuartel la semana que viene, el domingo que viene, sí, o sea, el día siguiente, al día siguiente, a las 10 de la mañana. Bueno, entonces él se va, yo voy, le aviso la situación a Raúl, y Rico a la noche en secreto va
al Estado Mayor del Ejército y le dice a Ríos Sereñú que se entrega, que se va a entregar. Bueno, yo voy el domingo a armar, a recibir la unidad, y Rico ahí se ve que lo trabaron, lo tramaron, o intentó de nuevo otra cosa. Me dice, usted me estaba corriendo con la vaina, porque el gobierno está dispuesto a dar la amnistía, y usted me dijo que no. ¿Alguien había metido...? Yo no sé si lo inventó. El intendente de San Isidro me dijo que el gobierno está dispuesto a dar la amnistía. Le dije, pero dijo, hay una diferencia entre el intendente de San Isidro y el ministro de Defensa. Claro. Sí. Claro. Y después me dijo que no, el intendente me dijo que era mentira de Rico. Pero Rico dijo eso. Entonces, ¿qué teníamos ¿qué estaba haciendo Rico en realidad? Estaba tratando de hacer tiempo, especulando con la obsesión que yo tenía y la verdad que podía pasar. Si entraba la gente, teníamos una masacre. Entonces Rico estaba pretendiendo que venga Alfonsín como logro. Claro. Como logro. Y entonces le digo, mire Raúl, este hombre quiere que venga usted, porque dice que yo le mentí y que usted le ratifique lo que yo le dije. Y analizamos la cosa con Alfonsín y frente al riesgo que teníamos, claro. Y pese a que no estaba garantizado, porque también iba el presidente y todavía había ahí, claro, podía pasar cualquier cosa, pero decidimos con Alfonsín que fuera él para evitar ese riesgo de masacre. Entonces Raúl fue, yo había ido ya a la Casa de Gobierno, Raúl fue en el avión y me dijo que estemos en la Casa de Gobierno por, claro, cualquier cosa. Y Ríos, que era el jefe del ejército, envió un radiograma ahí mismo diciendo que los generales que estaban en Campo de Mayo tenían que garantizar con su vida la presencia del presidente. Claro. En ese contexto va Alfonsín viendo qué cuernos iba a hacer este hombre. Y bueno. Horacio, después hubo, dos alzamientos más, uno durante el gobierno nuestro y después otro durante el gobierno de Carlos Menem. Y yo te quiero hacer dos preguntas. ¿Los indultos de Menem eran necesarios? No desde el punto de vista ético, que son reprochables, pero en términos de el riesgo que existía de que hubiera un nuevo intento de derrocar a la democracia, ¿eran necesarios o fue más bien la idea esta vieja del peronismo de que la pacificación se hace sobre la base del perdón y del olvido? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿cuánto tuvo que ver en la pacificación o la integración al sistema democrático de las Fuerzas Armadas terminar con el servicio militar obligatorio que impulsó Carlos Menem? Bueno, el primer tema, la verdad que es muy complejo depende del feeling de cada uno. Yo creo que no había riesgo de golpe militar. Este es un tema. Entonces, si analizás el tema desde el punto de vista del riesgo militar, si no había indulto, yo te diría que no había riesgo. Ahora, si Menem tenía la idea de que con esa pacificación contribuía a unir a los argentinos, bueno, es un tema subjetivo que por supuesto nosotros no lo compartimos, pero bueno, como vos decís, el peronismo tiene una larga historia que se actualiza permanentemente, sí, pretendiendo impunidad, ¿no es cierto? Así que, es así. Por otra parte, el indulto de Menem es acorde con lo que desde el principio sostuvo el peronismo, porque el peronismo tenía la amnistía.
Sí, y es un indulto a los militares y a los jefes de la guerrilla. Y a los jefes de la guerrilla. Lo que prueba que efectivamente se había jugado a la guerrilla. Exactamente. ¿No? Porque vio que se reinventa todo esto, se reescribe toda esta historia. Totalmente. Acordate que Menem decía que no podía haber preso ni a los pájaros. Claro. Y bueno, y ahí ahí salió todo el mundo. Salieron todos los guerrilleros que habíamos puesto preso nosotros. Nosotros lo mandamos a procesar, después fue la justicia. Pero fue, ya digo, la decisión de Menem tiene que ver con otros parámetros, pero no con que hubiera habido riesgo de golpe militar. Clarísimo. Horacio, faltó una, porque dale, me interesa la del servicio militar obligatorio. Sí. Bueno, mira, el servicio militar es un tema bastante complejo. Los que piensan que el servicio militar obligatorio... A mí te digo, primero, a mí me vino fenómeno. No, me vino fenómeno porque yo lo hice al servicio militar obligatorio. Y yo soy de Pergamino, en Pergamino no había ni un cuartel, no había nada. Así que no teníamos contacto con militares nosotros. Pero haciendo el servicio militar obligatorio y compenetrándote, yo lo hice un año, entendés mejor al militar. Y si vos querés conducir en serio un lugar, tenés que entender a la gente que conducís. Claro. Yo soy abogado. Lo primero que hacía yo cuando tenía un pleito era entender a mi adversario, porque era la única forma de razonar correctamente. Si vos no entendés a los militares, vas a ser un pésimo ministro. Claro. Entonces, cuando vos entendés a un militar, entendés qué sentido tiene la obediencia, qué sentido tiene la disciplina, para ese tipo de mentalidad. Entonces podés conducir mejor. Entonces, el servicio militar en lo personal me vino fenómeno. Claro. Pero en este momento te digo que es una especulación que no tiene ningún sentido porque no tenés capacidad económica para hacerlo. Claro. Además, pregunta, ¿no tendrían que hacerlo las mujeres también? Por supuesto, eso iba pensando porque algunos lugares, no sé, Israel, etcétera, tienen servicios militares obligatorios para sí, las en Israel, también. por ejemplo. Bueno, piensan, es otro contexto, digamos, pero sí, no, pero yo no creo que en este momento, primero que no es posible económicamente. Yo no lo quisiera, digamos. Y segundo, por la experiencia que tengo, enseñan mejor los maestros, así que no. Ahí perdóname, sí. Te quería hacer una, ¿cómo viste vos? Y ahora que otra vez estamos retocando de nuevo el sentido de la defensa y bueno, pensando en la política hoy, habiendo algunos militares que salen a algunas declaraciones con respecto a lo que ocurre hoy día y en esto que se reinscribe la historia, ¿cómo fueron evolucionando, cómo fue evolucionando y en qué estado estamos nosotros en la institución de la defensa en la democracia? Entendiendo que hasta el 87 pasaron cosas y después, bueno, lo que fuimos charlando. Bueno, pero, ¿cómo va después y cómo estamos hoy? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, creo que hay que tener conciencia que hace 40 años que terminamos. Es decir, que los militares que están ahora recién salían del colegio militar o no habían salido del colegio militar hace 40 años. O sea que la mentalidad del militar de hoy no tiene nada que ver con la mentalidad de aquel militar que había sido educado en el poder omnímodo de ellos, ¿no es cierto? Porque esa era una dificultad que tenían los militares que tenían que conducir cuando nosotros éramos gobierno. A ver. Su tropa estaba acostumbrada a que el poder militar hacía lo que quería. Claro. Entonces, acusaban a los jefes de complicidad con nosotros porque no estaban haciendo lo que querían ellos. Y lo que estaban haciendo los jefes era cumplir con su deber. Exacto. Así que era un tema que había que considerar. Pero no, esta es otra historia. Ahora la formación es completamente distinta. Y los riesgos de la democracia
ahora en el mundo no vienen solamente de los militares, vienen de una sociedad que cada vez está cuestionando más a la democracia. La verdad es que yo estoy bastante preocupado, sí, no por el militarismo, sino por lo que está sufriendo la democracia atacada por la propia civilidad, ¿no es cierto? Es decir, los autoritarismos están a la luz del día, así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Horacio, una pregunta que me parece que es importante porque, digamos, todos estos programas que nosotros de radio que estamos haciendo están trabajando en aquellos hitos que fueron consolidando la democracia argentina para cumplir 40 años. Cuando ustedes asumen, en el 83 había muchas hipótesis de conflicto con Chile, con Brasil y muchas más. Eso, a medida que pasaba el tiempo, se fueron solucionando. La paz con Chile, los acuerdos del Mercosur, digamos. Hoy por hoy, ¿vos considerás que existe alguna hipótesis de conflicto? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, primero hay que precisar lo que significa hipótesis de conflicto. Porque la hipótesis de conflicto significa que vos te planteas la posibilidad de que tengas un conflicto y tomar las medidas para evitarla. Entonces la hipótesis de conflicto, bien tomada, es para evitar el conflicto, no para provocar el conflicto. Yo creo que ha cambiado el mundo. En este momento no hay que descuidarse, pero yo creo que el mundo es un mundo conflictivo. Y los conflictos que hay, por suerte, América Latina no los han involucrado mucho. Pero pueden ser guerras en Ecuador las tuvimos. Claro. Creo que lo fundamental nuestro es un esfuerzo por hacer acuerdos regionales de defensa con Brasil y con Chile, sobre todo, para construir un área de paz en América Latina, claro, en esos países. De paso, desactivás la posibilidad de conflicto entre ellos. Porque hay que saber una cosa que no se sabe. No solamente Alfonsín desactivó el conflicto con Chile, sino que toda la política que llevamos adelante hizo que, por ejemplo, durante nuestro gobierno, yo me hice muy amigo de Michelle Bachelet, que era la ministra de Defensa de Chile. Por primera vez desde San Martín y O'Higgins, las Fuerzas Armadas de Chile y de Argentina hicieron maniobras conjuntas en esa época. Terrible. Eso es espectacular. Eso no se sabe. No. Eso no se sabe. Y sin embargo, fue una revolución. Es decir, por primera vez, Chile vino a la Argentina, los generales, y mostraron todos los planes chilenos de defensa. Y hicimos un acuerdo con Chile para transparentar el gasto. Claro. Es decir, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? Vos decís, son equívocos. Vos decís, Argentina gasta 1.5 del producto en defensa y Chile gasta 1.3. Y no es cierto, porque ¿qué mete Argentina ahí? Los institutos militares de formación, claro, ¿son gastos militares o son gastos de educación? Entonces es una ensalada que nadie le entiende. ¿Qué hicimos nosotros con Chile? Hicimos un acuerdo en virtud del cual los parámetros de medición del gasto son comunes. Entonces, con eso lográs una normalización de las relaciones de la mano de hacer maniobra, por ejemplo. Bueno, eso que hicimos nosotros tenemos que hacerlo con Brasil y tenemos que ir a un acuerdo regional, ¿no es cierto? Porque otras cosas que no se saben es que, aparte del Mercosur y aparte de la relación con Chile, con Alfonsín se convinieron una zona de desnuclearización en América. Claro. Y eso es gracias a la iniciativa nuestra, ¿no es cierto? Con las visitas recíprocas a las plantas nucleares de los presidentes. Totalmente. Y bueno, y durante nuestra época también, aparte de la zona desnuclearizada de América Latina, con Brasil empezamos a trabajar en el desarrollo de un submarino atómico. ¿Qué quiere decir un submarino atómico? No quiere decir que tiene bomba atómica. No, claro. Es que la propulsión es atómica. Claro.
y tiene la ventaja de que no tenés que emerger para recuperar oxígeno. Claro. Bueno, todo eso se hizo, claro, y eso es lo que hay que hacer. Exacto. Entonces, América Latina no puede desarmarse. Tiene que prepararse para un mundo en conflicto, porque lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en Tel Aviv, en Israel, está demostrando que el mundo es impotente para mantener la paz. Qué bueno. Las Naciones Unidas son absolutamente impotentes, claro, para mantener la paz. Mantienen la paz cuando no hay una potencia que esté interesada, pero Rusia está interesado con Ucrania y adiós patria, se acabó la capacidad de Naciones Unidas para imponer la paz. El mundo es impotente para mantener la paz. Esa frase me queda. Y sí. Horacio, el 25 de abril de 1995, en el programa Tiempo Nuevo, el general Martín Balsa lee una carta en la cual reconoce muchas cosas, entre otras los excesos, no los excesos, la represión ilegal que habían llevado adelante las Fuerzas Armadas, la ruptura del orden constitucional en 1976, se anima a hablar incluso de los desaparecidos, hace realmente una autocrítica con gusto a pedido de disculpas a la sociedad argentina muy profunda. ¿Cuánto crees vos que eso consolidó a las Fuerzas Armadas como instituciones de la democracia? Yo creo que lo de Balsa digamos, también lo que dijo, pero es un error pensar que estaba interpretando todos la gente, ¿no es cierto? A todos los militares. Exactamente, es un error, lo cual no significa que después se siguió avanzando. Creo que la contribución de lo que hizo Balsa creo que fue positivo. El error sería creer que estaba hablando en el conjunto. Que era algo generalizado entre todas las fuerzas. Claro, era un objetivo a lograr, pero estaba en el camino. ¿Qué pensás? Perdón. Pero abrió el paso, claro, para que Menem dictara los indultos. ¿Qué pensás de Victoria Villarruel? Bueno, yo creo que es una mujer que tiene algunas cosas. Primero, que es inteligente, lo cual no quiere decir que tenga razón en todo lo que dice, ¿no es cierto? Pero no es tonta. Segundo, creo que tiene algunas cosas cuestionables, que ahora se está desdiciendo un poco, porque estamos viendo cosas. Bueno, porque necesita votos. Claro, entonces, digamos, la reivindicación le da una forma distinta a la reivindicación de la represión. Y tiene algunas cosas que tiene razón, en el sentido pero que sirve para fortificar su posición. Porque, por ejemplo, la discusión de los 30.000 desapareció, una discusión absurda. Absurda. ¿No es cierto? Primero, que no es así. Pero segundo, que es tan grave que da 30.000 como 10.000. Entonces es una discusión ridícula que tiene la sociedad. Y ella, diciendo la verdad, digamos, se fortifica frente a la gente que quiere mantener una discusión. Que la provincia de Buenos Aires tenga prohibido decir que no hay de 30.000 desaparecidos, es un disparate realmente. Pero ¿qué creo? Que es una mujer que está muy equivocada en la evaluación de lo que fue la dictadura. La represión fue una represión cruel, fue sin control, fue digna de toda crítica. Sistemática. Sistemática, todo esto existió, no se puede negar, y tampoco puede negar que los montoneros mataban a mansalva. Si los muchachos se mandaron una bombita en Coordinación Federal y mataron a 23 inocentes. Así que sí. Me parece que vale la pena tener una posición equilibrada que esta mujer no tiene. Horacio, usted en la década del 70 militaba ya era un joven que participaba en política. ¿Cómo vivió esa etapa de la violencia? Y era incómodo, porque yo era concejal en Pergamino, y era el secretario del bloque. Entonces tenía la responsabilidad política de decir los discursos
cuando pasaba un hecho de violencia. Y la verdad que la violencia que tuvieron el peronismo en la época de Isabel Martínez fue terrible. Es decir, teníamos un ministro que era asesino. Claro. ¿No es cierto? Entonces, de golpe, comprar la democracia aquella sin beneficio inventario es un error. Un error. Entonces, lo mataban a Rucci y yo decía un discurso incendiario contra los montoneros. Lo mataban a Silvio Frondizi y hacía un discurso contra López Rega. Y tenía un dicho cuando llegaba a casa, decía, mira, yo sé cuál va a ser mi epitafio. Aquí yace Horacio Jaunarena, producto de un malentendido. Claro. Y claro, que algunos de los dos me iban a matar si me amenazaban los dos. Después, para colmo, metíamos un recurso de habeas corpus y te amenazaban porque, ¿me entiendes? Era incómodo. Horacio, tengo una pregunta del público que dice así. ¿Qué pensás si sería útil que la Fuerza Política de la Libertad Avanza habla de triplicar el presupuesto para las Fuerzas Armadas, para defensa? Y si crees que existe algún tipo de riesgo en el sentido de retroceder en la historia hacia alguna dictadura, digamos, que es algo que medio lo conversamos, pero lo primero... Sí, yo creo que hay un tema, como decimos los abogados de previo y especial pronunciamiento. Estamos en el medio de una revolución tecnológica extraordinaria, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a poner patas para arriba todos los sistemas, incluso los de defensa, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que tecnológicamente el nivel de defensa, la forma de la defensa a cambiar mucho. Entonces, cuando gastamos en defensa, tenemos que ver si realmente lo que estamos comprando es tecnología que va a quedar en 2 años obsoleta, de lado, claro. Obsoleta, ¿no es cierto? Entonces, primero eso. Segundo, que sí, que hace falta un presupuesto un poco mayor, es cierto. Pero tenemos que tener en cuenta, y vale la pena aumentarlo un poco de producto, pero tenemos que tener en cuenta todo lo que no hacemos y gastamos mal. ¿No es cierto? Entonces, el Ministerio de Defensa, cuando yo lo dejé, tenía 600 empleados. Ahora tiene más de 2.000. Claro. Y las Fuerzas Armadas están igual o peor, están peor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una cantidad de gastos inútiles que se producen y que tienen que ver con la escasez presupuestaria. Entonces, ¿hacen falta más recursos? Sí. Pero de la mano, ahorremos donde hay que ahorrar y tengamos en cuenta que tenemos una revolución tecnológica. Entonces, va a llegar un momento en donde la capacidad de daño que puede tirar un misil va a ser menor que la capacidad de daño que vos tengas un ataque informático. Totalmente. Y pongas en crisis todo el sistema eléctrico de Estados Unidos. Totalmente. Entonces, pensemos un poco. Horacio, la última pregunta, antes de regalarte como obsequio a todos los invitados, le regalamos Alfonsín en 3D de recuerdo. Llevarte a 1983, siempre le hacemos esta pregunta a todos los invitados, que es, ¿dónde recibiste los resultados ese 30 de octubre? ¿Dónde estabas? Estaba en casa. Es interesante porque la campaña de Alfonsín lo acompañó siempre a todos los actos mi esposa Ana, que cantaba en los actos. Viene llegando una esperanza por fin, el pueblo grita, viva Raúl Alfonsín. Así que estaba en casa. Y Ana era la única que vaticinaba el triunfo holgado de Alfonsín. ¿Por qué? Porque iba a todos los actos y veía la respuesta de la gente. Claro, lo palpaba. Así que nos ganó la apuesta, esa hizo la que vaticinó el triunfo de Alfonsín. Bueno, qué programón, qué lindo, qué lindo. Y con Horacio nos falta tiempo. Siempre. Tendríamos que tener 2 horas más. Recién los chicos del Comité Larralde, que cumplió 10 años hace poquito, recordaban la vez que nos visitaste y nos hiciste llorar a todos. Bueno, siempre es lindo charlar con vos, siempre es emocionante, porque sos, para mí, un prócer, porque estuviste al lado de Alfonsín en el momento en el que se consolidó la democracia, que hoy
estamos festejando 40 años. Así que... No te olvides, si me matan va a ser por malentendido. Qué grande. Y para los que no lo leyeron, recomendadísimo el libro La Casa está en orden, Sí. Memoria de la Transición de Horacio. Sí. Imperdible para entender, para comprender. Gracias, Horacio, nuevamente. No, al contrario. Y a todos los Muchas oyentes, nos estamos viendo, escuchando el próximo jueves a las 14 horas.